¿Por qué nos cuesta tanto trabajo adherirnos a los tratamientos médicos? La Organización Mundial de la Salud ha señalado que es alarmante el incumplimiento que se tiene hacia los tratamientos médicos, ya sea por factores asociados al paciente, al medicamento, por factores ambientales o debido a la interacción médico-paciente. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán qué estrategias debemos seguir para hacernos responsables de nuestra salud y conoceremos también cuáles son nuestros derechos como pacientes. El problema de que los pacientes no sigan los tratamientos médicos es tan serio que la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que este incumplimiento es alarmante debido a sus consecuencias, por lo que mejorar el apego a las indicaciones médicas traería mayores beneficios que el desarrollo de nuevos tratamientos médicos. El no seguir las indicaciones del médico o del personal de salud es una decisión personal en la que intervienen diferentes factores como: ¿qué tan alta es la prioridad de tomar la medicación? La percepción de gravedad de la enfermedad. La credibilidad en la eficacia de la medicación y la aceptación personal de los cambios recomendados. Resulta importante señalar que como pacientes somos los principales responsables de nuestra salud y por lo tanto debemos estar conscientes de los riesgos a los que nos exponemos si no seguimos las indicaciones de un especialista ante cualquier enfermedad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Como ven, hoy tenemos un programa que si nos alejamos un poco de cierta patología o enfermedad, vamos a involucrarlos a todos ustedes para que nos den sus opiniones en cuanto a la responsabilidad de salud. ¿Qué hacemos nosotros como pacientes para cuidarnos de nuestra salud? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cuál es la responsabilidad del médico? ¿Qué tiene que haber para que nuestra salud funcione adecuadamente? Me acompaña Oscar Virués, yo soy José Bandera Quijano. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, me da mucho gusto saludarte, igualmente a nuestra y nuestros especialistas, a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y por supuesto a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Además quiero recordarles que hay una dirección para poder seguir el programa completamente en vivo a través de internet, que es la siguiente: www.canal11live.tv/internacional/. Otra forma de hacernos llegar sus comentarios, que hoy esperamos muchos, porque la realidad es que como pacientes no siempre somos los más responsables y somos responsables de nuestra salud, de nuestro cuerpo, así que háganos llegar estas experiencias y opiniones. 5166-4000 es el número para llamar aquí al centro de contacto con la audiencia de Canal 11. Y saludamos con mucho gusto también, por supuesto, a las personas que siguen la señal de Canal 11 a través de la señal internacional. Y vamos a ver qué nos dicen todos ustedes allá afuera, porque hay muchos comentarios, tenemos un sondeo muy interesante. ¿Tú cuando te tomas un tratamiento, lo completas? ¿Lo sigues al pie de la letra? ¿Sigues las indicaciones del médico, además del tratamiento médico, sin los cambios en el estilo de vida? Vamos a ver qué nos dicen allá afuera. En estos últimos años sí lo hago. Cuando era joven, la verdad no. En cuanto me sentía bien, no lo terminaba, pero ya actualmente sí lo hago. Normalmente procuro terminármelo. En dado caso de que ya llegara a haber alguna irritación en mi cuerpo, ya digo, bueno, ya me siento un poquito mejor, ya lo dejo, pero siempre procuro terminarlo. Yo sinceramente no lo acabo ya, cuando me siento bien, no lo acabo, ya lo dejo. Por experiencia lo llevo a su término. Yo veo mucha gente que no lo hace, se siente un poquito bien, aún gente de mi familia, y lo deja. Eso no es bueno. Por eso hay tanta resistencia a los antibióticos. Es un problema gigante el que hay ahorita. No, pues la verdad, como somos los mexicanos, en cuanto me siento bien, ya lo dejo. Normalmente pasa eso, al principio sí y después se deja, ¿no? Lo abandono porque pues, ya me siento mejor, o sea, por eso abandono el medicamento. Regularmente cuando son inyecciones sí lo termino todo, pero cuando son pastillas así, se me olvida tomármelas y la verdad lo dejo. Pues normalmente si ya me siento bien, lo abandono.
Pues es la verdad. El tratamiento a veces lo abandonamos ya cuando nos sentimos bien. No, sí lo termino. Por mi misma salud. Sí lo termino. Pues yo confío en los médicos y ellos pues por eso estudiaron tanto tiempo para poder hacer su trabajo bien. Ahí lo tienen, hay muchísimo de qué hablar. ¿Por qué dejamos los tratamientos médicos? Les quiero presentar al panel de invitados que tenemos el día de hoy que nos acompañan para aclarar estos puntos y para que todos aprendamos juntos y lleguemos a tener una mejor salud. Primero que nada, quiero dar la bienvenida a la doctora Roselena Ornelas Mejorada. Ella es jefa del Departamento de Investigación en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días, Bienvenida, gracias ¿cómo por estamos? La invitación. Muy bien, muchas gracias. Sé que ya has estado aquí anteriormente, entonces ¿Sí? Bienvenida de vuelta. Muchas gracias. Doctor Juan Francisco Millán Soberanes, él es director general de Arbitraje y Conciliación en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico CONAMED. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar nuevamente en este programa. Bienvenido. Y el doctor Sergio Pérez de Lara, subdirector de Ética en Investigación de la Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud. Doctor, bienvenido. Un placer. Bueno, pues Óscar, ahora sí arrancamos, ¿no? Ahí tenemos el tema. Yo quiero oír la opinión de ustedes tres. ¿Por qué? ¿Por qué la gente deja los tratamientos? ¿Dónde yace la responsabilidad? Yo soy un paciente, voy con el médico, ¿por qué de repente fallo y nos quejamos? Híjole, este doctor no me dio las cosas bien. Pero yo creo que aquí se trata de que nos responsabilicemos cada uno de nosotros. ¿Qué hay de la responsabilidad de cada uno de nosotros? Pues con mucho gusto. Primero saludo a la audiencia aquí, a quienes están siguiendo en televisión. Y respondiendo a esa pregunta concretamente, me parece que luego de haber escuchado las distintas opiniones de las personas que aparecieron en la pantalla, hay tres elementos que yo subrayaría. Uno, hay quienes dijeron sí, nos cumplimos con el tratamiento, hay quienes dijeron lo abandonamos, pero hubo quien dijo que utilizó la expresión confianza. Es decir, yo le tengo confianza a mi médico, el médico se ha preparado para eso, entonces sigo el tratamiento como me lo indicó. Esto quiere decir entonces que la relación entre el médico y los pacientes, como decía el eminente cardiólogo, el doctor Ignacio Chávez, es ante todo una relación de confianza. Es una relación de confianza entre quien ha visto afectada su salud y enferma y quien tiene los conocimientos para poder atender la enfermedad y conducir hacia la cura o hacia poder resolver ese problema de salud. Dicho así, en tratándose de una relación de confianza, en una relación de quien conoce sobre el problema que afecta al organismo y de quien lo padece, entonces es una relación que también está muy impregnada de aspectos de orden ético, porque si yo me acerco a alguien y tengo confianza en que me va a curar, en que me va a indicar lo mejor, luego entonces estaré en mejor disposición de poder seguir tu tratamiento. Y al revés, si yo por alguna razón pongo todos mis conocimientos, entonces estaré orientado a el mejor éxito en el tratamiento de mi enfermo. Bien. Y yo en ese sentido agregaría un punto importante en esta relación de confianza que se da entre el paciente y el médico, que es el hecho también de una confianza mutua, ¿no? El dar una indicación médica para cómo se deben de tomar los medicamentos o hacer un cambio implica también el tomar en cuenta al paciente para que el paciente también opine y diga respecto a cómo se puede o no seguir el tratamiento. Aquí entran mucho los aspectos de la conducta, ¿no? Cuando hablamos de iniciar un tratamiento médico o de hacer un cambio en los aspectos de alimentación, estamos hablando de conducta que los pacientes tienen que seguir, ¿no? Y en ese sentido es que hablábamos de iniciar un tratamiento, mantenerlo y terminarlo. Son momentos diferentes del tratamiento que requiere que el paciente aprenda aquellas formas en que puede llevar a cabo ese tratamiento, inclusive si tiene dudas, saber preguntarle a su médico sobre aquellas dudas para que pueda completarse ese tratamiento adecuadamente. Y son cosas que normalmente no se hacen, ¿no? Los pacientes, tenemos una gran cantidad de pacientes en el servicio de salud que tienen un nivel de escolaridad que no les permite, inclusive a veces algunos no saben leer y escribir. Entonces, si se les da una receta para que ellos lean ahí las indicaciones, pero el paciente no sabe leer y escribir, ¿cómo pensamos que puede adherirse a un tratamiento? Eso es una cuestión difícil, claro, y es una cuestión que hay que tomar en consideración. Doctor. Sí, yo creo que bien han dicho mis compañeros, y también yo me referiría a que las relaciones de confianza, como dice el doctor,
se van generando y son diferentes a través de la historia. Entonces, la propia práctica de la medicina está migrando de una medicina que se reconoció como una medicina paternalista, así se le reconoce, en donde el médico históricamente sabía una distancia tremenda entre el conocimiento del experto y el sujeto doliente, y la relación se planteaba en relación de una jerarquía franca. Actualmente estamos virando, nuestra sociedad está virando a situaciones de simetría, a situaciones de mayor equilibrio, a una relación de mayor democracia, y esto implica este tipo de relaciones modernas, actuales, en las que el tema del programa de hoy, ¿verdad? La prescripción médica, la atención a los cuidados que se indican desde la ciencia o desde los que saben un poquito más de esto, a los que fueron a la consulta, preguntaron. Esto marca una diferencia importante en la forma en la que se puede plantear yo lo veo como una cosa que se abre, es decir, el tema parece pequeño, pero el maestro inmediatamente lo llevó al tema de la confianza, lo podemos llevar al tema de la historia, lo podemos llevar al tema de la salud pública. Pero yo creo que es un tema importantísimo y como acabamos de darnos cuenta, existen muchas aristas de donde podemos tomar para platicar de esto. Yo, por ejemplo, estudié una de mis especialidades en Japón. Al médico allá, hablando de jerarquías, existe un modo de hablarle más alto, de más respeto, no es de usted, sino más allá, porque existen esas jerarquías que a mí me parece ideal y yo creo que es sensacional que tengamos más comunicación con el paciente, porque antes sucedía que el doctor decía y se callaba el paciente y obedecía. Mientras más información tenga el paciente, es mejor. Mientras más cuestionamiento tenga el paciente, es mejor, y desarrollen una buena educación. Claro que una buena, empatía, pero aquí hay un arma de dos filos, que es que ahora existe mucha información, y lo digo entre comillas allá afuera, que es mucha información dañina, mucha información poco basada en evidencia o en publicaciones médicas. Y no sé si te pasa, Oscar, has escuchado que la gente le hace más caso a la página de Facebook o de Twitter de la amiga de su comadre que alguien que estudió 17 años. Sí. La verdad es un poco ridículo, pero sucede todo el tiempo. Entonces esa comunicación creo que es clave. Pero eso nos lleva a una reflexión justamente a quienes estamos en la parte del equipo de salud, de decir, bueno, si alguien es capaz de seguir más las indicaciones de la comadre, de la vecina o de una página de Facebook, ¿qué están haciendo ellos que no estamos haciendo quienes estamos en el ámbito de la salud para que haya esa confianza y esa credibilidad, ¿no? Exactamente, ahorita lo mencionabas, el hecho del tiempo que se tiene para atender a un paciente. Los médicos tienen un gran problema en ese sentido, pero yo diría uno adicional. Existimos profesionales de la salud que somos especialistas de la parte de la psicología en la conducta, que no estamos inmersos en el sector médico, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer un trabajo multidisciplinario y apoyar también a los pacientes para que sigan sus tratamientos. De hecho, en México ya lo hacemos en algunas sedes hospitalarias, ¿no? Los pacientes con cáncer, pacientes con diabetes, que es la primer causa del problema que se tiene el paciente con diabetes, es la no adherencia a los tratamientos, y no solamente a la toma de medicamentos, sino al cambio en el estilo de vida, que sería la alimentación y la actividad física, que con eso se llevaría un excelente control de la glucemia. Oscar, tenemos por ahí un par de llamadas antes de irnos a un corte, ¿verdad? Exactamente. Manny Hernández nos dice, nosotras como enfermeras les podemos sugerir a los pacientes que cuiden su salud, que sigan el tratamiento, pero ellos no lo hacen. Creo que el 90% de responsabilidad es de los pacientes y el 10% es de nosotros. Un anónimo dice, en lo personal sigo mis tratamientos, pero ya el mes pasado que fui a consulta me dijeron que estaba fuera de cuadro básico, la insulina Garglina. Ese tratamiento es costoso en otros lugares. No nos dan otra alternativa. Tengo la posibilidad de comprarlo, pero algunos adultos mayores que reciben un ingreso muy bajo, a veces para ellos no es posible. Esta es otra situación que evidentemente pues aleja a las personas de sus tratamientos y lamentablemente porque saben que su salud va por el medio, ¿no? Claro, esa es una realidad que tenemos y vamos también a hablar de esto, de las complicaciones que existen a nivel económico y a nivel de salud
con tanta cantidad de consultas para pocos médicos, pero todo esto vamos a hablar y nos interesa muchísimo tu opinión. Queremos ver que te hagas tú responsable de tu salud, nosotros cooperar aquí y que tu médico en conjunto contigo, empatía es la palabra de este bloque, logren llegar a un acuerdo, para que estés muchísimo mejor de salud. Nos vamos a ir a un corte, estamos en Diálogos en Confianza platicando sobre la responsabilidad del paciente. Ahorita regresamos, no se vayan, escríbanos. No hay más que tú misma, porque pues tú eres quien siente que te duele y obvio pues eres responsable de tu salud. Nosotros mismos. Uno mismo, que si me mandan medicamento y no me lo tomo, pues yo me perjudico. Nosotros mismos. Si nosotros no nos cuidamos, nadie más nos va a cuidar a nosotros. Yo creo que empezando por nosotros, porque nosotros debemos de cuidarnos primero y ya si tenemos algún problema, entonces ir con el médico y confiar también en él. Nosotros mismos, porque si nosotros no nos cuidamos, nadie más lo va a hacer por nosotros. Digo, es cuestión personal. El paciente debe poner todo lo de su parte, cumplir todo el tratamiento, la dieta, cuidarse él. Y el médico debe de saber hacer muy bien su diagnóstico para poder poder recetar perfectamente de acuerdo al diagnóstico, y si ambos cooperan, la salud es muy buena. Y hablando de lo económico, otro comentario. Astrid Murillo en Twitter dice: la población prefiere pagar 200 pesos por un corte de cabello que por una consulta médica. Esto es cuando se tiene solvencia. Este es otro asunto. Hacemos una pausa, pero regresamos. No se vayan. Estamos platicando sobre la responsabilidad del paciente en cuanto a su salud. Y el doctor Millán me decía aquí en el corte que por qué no establecíamos unas bases. Y como este es un programa de todos ustedes y de nuestros invitados, digo, platiquen, estamos en una sala a gusto platicando, ¿verdad, Oscar? Muy exactamente. O sea que, doctor, vámonos, ¿qué nos quiere decir? Tanto la doctora Horneras como el doctor Pérez de Lara han hecho comentarios, y el público que nos da elementos para enriquecer este diálogo. De eso se trata, de dialogar. Exacto. Lo primero que yo quisiera señalar es que en las diversas participaciones se ha tocado el tema de las condiciones que tienen las personas cuando van a la consulta, sea en una institución pública o en lo privado. Y en ese sentido se habló, por ejemplo, de que algunos pacientes no tienen la posibilidad de comprender porque no saben leer y escribir. Pero yo iría más allá. También quienes hemos trabajado en instituciones públicas o en comunidades rurales e indígenas sabemos que el lenguaje es una forma de comunicación fundamental, porque la forma en que estamos expresando valores, y entonces esto nos está hablando de aspectos de orden cultural. Esto quiere decir que además de poder leer y escribir, es muy importante saber comunicarnos con las palabras que entiende la población en el lugar donde estamos y con la edad que tienen los pacientes. Por ejemplo, en las comunidades indígenas de la zona maya de los Altos de Chiapas, aunque hay variantes dentro de su propia lengua, el dar una indicación sobre cómo curar o cómo atender a su paciente tiene una variación en los Altos de Chiapas o en la zona menos alta, que es la zona ya más hacia el trópico. Bueno, esto sería una consideración. Entonces, el lenguaje, la cultura, los valores, y algo que aquí se ha señalado y me parece muy importante, porque estamos utilizando un medio de comunicación como es la televisión, las imágenes ayudan mucho. Sí. Si nosotros pudiéramos también hacer uso de las imágenes para explicar de lo que se trata una enfermedad, y llevar, y junto, como se decía en alguno de los que entrevistaron, cooperar, que significa entonces que ambos estamos poniendo una parte de este trabajo. Me parece que este es otro elemento, es la parte de la empatía, la parte de la comunicación. Hay otro elemento que a mí me parece muy importante que tocaban los colegas, es la relación médico-paciente y la atención de la enfermedad no ha sido la misma históricamente. Es decir, cuando los primeros que se llaman padres de la medicina y la cultura griega, la cultura egipcia, etcétera, la relación era una relación como tú señalas, doctor.
que había no solamente una confianza, sino una autoridad y una jerarquía. Hoy, por fortuna, esto se ha modificado. ¿Y por qué digo por fortuna? Porque hay más posibilidad de establecer un diálogo horizontal, de que nos podamos entender de qué estamos hablando, pero sobre todo, tener la capacidad de escuchar, que mucho nos hace falta. Concluyo. La información, hay mucha, y hoy en las consultas uno, cuando está observando esta práctica, ya el paciente viene con un diagnóstico que formuló por el internet y por lo que le dijeron. Uno platica con ellos, le explica, y cuando regresa a casa va y confronta ese diagnóstico con la familia, y es entendible que así sea, porque, concluyo, el problema de salud no solamente afecta al individuo, afecta a la familia. Por ejemplo, personas de la tercera edad que están tomando diversos medicamentos requieren del concurso de la familia para poder ir llevando adelante su tratamiento, o para los cuidados que no necesariamente están relacionados con el consumo de medicamentos. Esto es lo que creo que nos pone las bases para un aspecto con más dimensiones, de orden cultural, de orden de valores, de la forma en que nos comunicamos, de la forma en que nos informamos, pero sobre todo cómo generamos confianza. Algo que acaba de comentar el doctor es muy importante en nuestro país. Comunidades indígenas, dentro de los derechos de los pacientes, ellos tienen derecho a tener un intérprete siempre con ellos para que quede perfectamente claro. Y dentro de este mensaje que nos acaba de dar el doctor, yo creo que lo que es clave totalmente es que tú como paciente no te vayas de la consulta antes de que te quede perfectamente claro, explicado por tu médico, qué es lo que tienes que hacer. Y a ti como médico que nos estás viendo y nosotros mismos, explicar con paciencia, porque ahorita vamos a eso, ya hemos hablado de, yo me ha tocado estar en instituciones que de repente dicen, te faltan 40 consultas, y dices, lo ves que se te viene el mundo encima. Todo esto son factores externos, pero aquí lo que queremos es que se mejore la calidad del servicio, pero estamos hablando de cómo te responsabilizas tú como paciente. ¿Qué haces tú para cuidar tu salud? Vamos a ver esta cápsula para ver qué hace la gente para cuidarse. Bueno, pues hago ejercicio, procuro tener una alimentación balanceada y visitar al médico de vez en cuando, ¿no? O sea, porque no nomás ir a ver al médico cuando está uno enfermo. Pues me alimento pues sanamente, trato de abrigarme cuando hace frío, y pues cuando llueve pues llevar un paraguas o algunas botas para cuidarme del frío, de esas cosas. Comer bien, cuidarse en los cambios de clima y tratar de no comer en la calle tanto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ya tengo mi edad, tengo 68 años y padezco problemas de osteoartrosis, entonces me voy a nadar, hago ejercicio. Pues trata uno de ayudarse, claro, también con tratamiento médico. Pues busco tomar mis alimentos correctamente, a mi horario, con protegerme del frío, del calor, todo lo que pueda llevar para tener una buena salud. Pues hacía ejercicio, ahorita ya no puedo porque entré a trabajar. Trato de mantener una comida un poquito más balanceada. Antes sí comía muchas chucherías, muchas de esas cosas, y ahorita trato de evitarlas. Seguir las indicaciones médicas. Bien, pues ahí lo tienen. Como ven, todo el mundo tenemos un concepto general, pero ya lo mencionaron aquí al principio del programa. Yo creo que la clave para saberse cuidar es la educación y la información. Doctor. Sí, a mí me gustaría comentar que el tema de automedicarse o no medicarse o dejar que otros nos mediquen es un tema de una importancia capital que ha llamado la atención y ha sido motivo de que en la Asociación Médica Mundial, en la 53ª Asamblea General en Washington en el 2002 y en la 191 edición de la sesión del Consejo de esa misma asociación en Praga del 2012, se tomara como tema la automedicación. Y bueno, aquí nada más decir, automedicación, hay medicamentos con prescripción médica, que es de lo que estamos, digamos, hablando, pero hay medicamentos que no requieren prescripción médica. Y yo diría que no solamente son los medicamentos, sino los tratamientos. Es decir, hay veces que no necesitamos un medicamento como tal, sino tomar una conducta, hacer un ejercicio, dejar de comer alguna otra cosa, y con eso nos sanamos. Entonces, el proceso de automedicación yo lo llevaría a tomar las riendas de esa circunstancia que se supone va a tener un efecto positivo en mi salud. Y como un segundo asunto, eso lo quería dejar sobre la mesa, pero el segundo asunto es también
cuando un paciente perfectamente conocedor de su enfermedad, cuando un médico que ha prescrito lo correcto según lo que se debe de hacer después de un estudio amplísimo de una enfermedad, el paciente decide negarse a seguirlo tomando porque está en una situación tremenda en la que ya no desea vivir. Entonces yo creo que estamos también, quisiera yo tocar Son dos puntos que vamos a tocar extremos, con este programa, porque sí es bien importante. Doctora. Bueno, yo retomo lo que acaban de comentar ahorita en el panel y efectivamente lo que se requiere hoy en día es que haya una coparticipación. Y en ese sentido nos hablaría de un papel muy activo por parte de los pacientes, pero también en este entender que hay que educarse para tener una buena salud, ¿no? Es cierto que los médicos está habiendo un cambio y que ya la relación no es vertical, sino se trata de que sea más horizontal, pero es muy importante que aprendamos a preguntar. A veces los médicos nos dan la indicación y estamos tan angustiados o tan nerviosos que sí me entendió y decimos que sí, sí sabe a dónde tiene que ir y decimos que sí. Y salimos del consultorio y nos preguntan nuestros familiares, si es que no pudieron entrar, ¿qué te dijeron? Es que me dijo muchas cosas y ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, importante que cuando vayamos a una consulta médica, por esos nervios que dan, llevemos un cuaderno y tomemos nota. De aquellas cosas que no hayamos entendido, lo anotamos ahí y lo preguntamos. Otra muy buen tip que funciona es el hecho de que si nos mandan un tratamiento, anotemos y pongamos en un papelito los horarios en que nos tenemos que tomar ese medicamento, porque es muy fácil que se nos olvide, ¿no? Ay, es que no me acuerdo a qué hora era, pero si yo lo anoto, tendré una manera de tener un autocontrol y de llevar a cabo ese medicamento conforme el médico me lo ha indicado, ¿no? Los cambios de conducta que tenemos que hacer, bueno, también, si me dijeron que ya no puedo comer esos alimentos, entonces pregunto, ¿qué otros sí puedo comer? ¿Cómo voy a poder comenzar a hacer estos cambios para tener una mejor salud? Porque eso es parte de nuestra responsabilidad como Todo esto como lo podemos pacientes. redondear en básicamente información y Sí, educación por médica. supuesto. Ya lo dijiste, doctor, es clave que me pasa a mí mucho en la consulta que le pregunto al paciente, bueno, ¿has estado internado? Sí, ¿por qué? No sé. Sí. ¿Qué tuviste? No sé. ¿Cómo que no sabes? Clave aquí, siempre pregúntale a tu médico cuál es tu diagnóstico. Claro. Punto, porque la gente no sabe. Tenemos muchas llamadas, Oscar, ¿qué dice la gente? Oye, y además yo me quedaba pensando qué tan poco fieles con nosotros mismos somos cuando el historial médico evidentemente es importantísimo, pero si mentimos acerca de él, pues entonces obvio las cosas cambian dramáticamente. Es decir, oiga, ¿y consume usted azúcar o productos que lleven azúcar? No, si acaso de vez en cuando diariamente 3 donas, ¿no? O sea, O no te lo dicen y te lo dice el familiar que viene con ellos. exactamente. Entonces, ese también es un punto bien importante, porque si no el médico, ¿qué puede hacer, no? A ver, hay una llamada telefónica, es un anónimo que dice, eso de que los médicos son responsables y se interesan por los pacientes no es cierto. A mí me diagnosticaron un esguince y era fractura. Esto fue en el Seguro Social. 5 especialistas de ortopedia dijeron lo mismo. Tardé 2 años en comprobarles que me estaban mintiendo. Yo quedé con una atrofia en el talón derecho. Afortunadamente, después encontré un buen doctor, pero ni en la CONAMED ni el seguro me dieron el tratamiento correcto. Esta es la contraparte, cuando hay un mal diagnóstico y sí ha llegado a suceder. Y aquí es donde la relación paciente-médico se fractura, ¿no? Porque es que basta una persona que vaya a contárselo a 5 y esos 5 se lo cuentan a su vez a 5 y ya hay un montón de gente desconfiando en todos los médicos, ¿no? Por una mala experiencia. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de este paciente es clave que si no estás seguro o a gusto con tu diagnóstico, pidas otra opinión, estás en total derecho. Me ha ocurrido que hay pacientes que dicen, híjole, me da pena ir con otro doctor, pues que no te dé pena, es tu salud, es lo Es tu más derecho. importante que tienes. Ve y pide otra consulta, me parece perfectamente válido si no quedas con eso. ¿Qué más, Oscar? Mira, esta otra es de Emiliano González Martínez y dice, tengo un familiar que fue de vacaciones a Guerrero. En ese lugar hay una enfermedad de la cual no se ha hablado. Los síntomas que presentan es inflamación de cara, dedos, dolor de huesos, lo que les impide caminar, fiebre alta y los médicos desconocen la forma en que se contagian y lo único que les mandan es paracetamol.
Yo no tengo idea de qué enfermedad Eso es está un hablando. medicamento que es un antiinflamatorio no esteroideo, que lo que están haciendo es quitarle la fiebre y los dolores, pero no están llegando a la causa. Lo que tiene que hacer él es ir con algún especialista. Si ves que ahí no te están pudiendo resolver el problema, recordemos que existen diferentes niveles de atención en salud. Primero, segundo y tercer nivel. Si en tu centro de salud o con el médico el que tienes ahí cerca no te lo está resolviendo, puedes irte a un hospital, y si no, inclusive de ese hospital te van a referir hasta un tercer centro de salud. Esa es la escala por la cual se debe ir. El chiste es que resuelvas tu problema. Mira, más comentarios. Nos dice Raisa Bikram. Solo que tenga la certeza de que me ayudaría, porque a veces los médicos ni saben qué tienes y te recetan medicinas y más estudios por negocio. Tengo muy malas experiencias y no confío en todos los médicos. Por su lado, nos dice otro comentario. Es muy cierto que nos hace falta responsabilidad. Yo llevo en tratamiento, llevo años y a veces olvido tomarlo. Tengo 17 años y mi mamá me lo recuerda, porque si fuese por mí no lo tomaría a diario, como sé que me lo indican, sino cada vez que lo recordara. Aparte que mis padres se dedican al sector salud y ellos también se encargan de recordarme que debo ser estricta al tratamiento para un buen funcionamiento. Y había otra llamada u otro comentario, creo que es en Twitter. A ver, ahora lo busco. Pero mientras yo le contesto a esta chica de 17 años, tu salud es tuya, Claro. no es de tus papás. Ya tienes 17 años, yo creo que ya es momento que opinan, que ella tome las riendas Sí, de su tratamiento. Yo creo que Doctora. aquí algo que podemos transmitirle al público que nos está viendo es el hecho de empoderarnos, ¿no? La palabra empoderamiento es muy importante. En la medida en la que yo me educo para mi propia salud, me estoy empoderando, porque entonces voy a conocer cuáles son mis derechos. Y si me da un diagnóstico por lo que nos están diciendo, si hay un diagnóstico que yo creo que no es el adecuado, si conozco mis derechos, sé que tengo derecho a una segunda opinión y entonces voy a solicitarla. Si en este segundo lugar no me atendieron de manera adecuada, puedo acudir a otro, como lo acaban bien de decir, pero necesito conocer cuáles son mis derechos y asumir también esas responsabilidades y la participación activa. El doctor acaba de mencionar que no es solamente del paciente. Cuando hay un enfermo, no solamente es el enfermo el que tiene que ver con eso, sino toda la familia. Eso es muy cierto. Entonces, toda la familia tendrá que involucrarse también, e informarse, ¿no? Decía Óscar hace rato, bueno, van a la consulta, por ejemplo, el paciente con diabetes, que es el clásico ejemplo que hay, y un día antes o 2 días antes que le vayan a hacer su estudio de laboratorio normal de glucosa, pues no comen aquellos alimentos que no deben de comer. Sin embargo, existe una prueba de laboratorio que es la hemoglobina glucosilada, que nos da perfectamente cuenta de los últimos 3 meses, ¿no? Es decir, eso es como para que el médico no me regañe, pero no hay una conciencia todavía de que lo que estoy haciendo o dejando de hacer es para mi salud o para mi no salud, dijéramos más. Yo ¿no? creo que acabas de tocar el punto clave del programa. La salud de quién es, no es del médico. Si quieres verle la cara al médico, a lo mejor lo podrás vacilar, lo podrás engañar en ese momento. Pero ¿quién es el que sale perdiendo? El otro alguien me decía, es que si me regaña el doctor no voy a hacer yo ningún caso. Tenía yo un paciente que me habla y me dice, tengo una diarrea espantosa. Le digo, te tienes que poner a dieta. Yo no me voy a poner a dieta. Bueno, pues no te pongas a dieta. Pero sí me entienden a qué voy. Cada quien somos responsables de nuestra salud. Es muy importante que nos caiga ese 20, como se dice. Ahí vamos, doctor, tenemos que ir a un corte. Perdón que los esté interrumpiendo. Pero aquí, antes de irnos al corte, quiero que les quede eso muy claro. La salud es tu responsabilidad y el chiste es que te apoyes en los médicos, en todo el personal de salud, inclusive en apoyo psicológico, para que busquemos llegar a un buen lugar y estar bien lo mejor posible. Estamos en Diálogos en Confianza. Vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes. Sí, eso es importante. Padezco diabetes tipo 2. Me diagnosticaron hace más o menos 20 años. Al principio, bueno, pues fue dieta, ejercicio, medicamentos. Eso fue al principio el tratamiento que me dieron, que por cierto yo no le hice caso absolutamente. Porque el tratamiento obviamente que es muy restrictivo, o sea, no puedes hacer esto, no puedes comer esto, no puedes hacer muchas cosas. Y eso ya es una limitante que le ponen a uno que no tiene la costumbre o la cultura o el conocimiento. Esa falta de atención me provocó que un día, digo yo un mal día porque no puedo decir un buen día, amanecí con mi pierna totalmente paralizada y todo el lado izquierdo.
De inmediato fui a dar al hospital, obviamente, ahí me hicieron estudios, ya me dijeron, ¿sabe qué? Usted tiene una neuropatía diabética, consecuencia de su desatención de su enfermedad. Y ahí ya comprobé tardemente que la enfermedad era en serio. Un organismo que viva dentro del cuerpo, que te está causando enfermedad, te está matando poco a poco. Yo identifico en que no seguí el tratamiento porque, por falta de conocimientos, ese es el principal, falta de conciencia. Otro es por un miedo paralizante que le embarga a uno cuando se da cuenta que tiene una enfermedad en serio, que es una enfermedad crónica, degenerativa, incurable, y que ya no hay vuelta para atrás. Entonces, cuando ya me sentí ya la primera complicación de la enfermedad, que es la neuropatía diabetes, ahí sí ya dije, bueno, pues es que ahora sí hay que tomar en serio todo esto. Y ahí fue donde empecé a seguir un tratamiento ya más apegado. Y fíjense que yo vi de cerca la enfermedad. Muchos parientes míos murieron en condiciones terribles y no obstante eso, yo todavía no hacía mucho caso. Lo que sí es importante y lo que hemos visto siempre, y yo lo he visto, es que siempre hacemos algo cuando ya tenemos el problema. El tratamiento para el control de la enfermedad no me va a componer, yo sé que nunca se me va a quitar, pero sí puede ser que la pueda controlar hasta en un porcentaje alto, de tal manera que no me sienta o que no sea un enfermo. Yo creo que la palabra clave de este testimonio que Sergio nos acaba de dar es conciencia, concientizarte sobre tu enfermedad. A nadie nos gusta enfermarnos, pero hay una frase que me gusta mucho, que creo que ya he mencionado aquí en el programa, que es: cada vez que te pelees con la realidad, vas a perder el 100% de las veces. Es decir, la realidad es tal que no la puedes cambiar, pero lo que sí puedes cambiar es tu actitud hacia esa realidad. Ya tienes la diabetes, estás consciente. Sergio vio familiares de lo que les pasaba con la diabetes. ¿Y qué hizo él? No hizo mayor caso hasta que hubo una complicación. Yo comento siempre que la diabetes es como un perro bravo que ahí está, que el día que muerde no vuelve a soltar. ¿Qué comentarios nos tienen para este testimonio? Ese testimonio ilustra, me parece, con mucha riqueza la circunstancia no solamente de esta persona, sino de una buena cantidad de pacientes. Primero, empiezo por vincular lo que este testimonio con el tema de la conciencia. Primero, observamos que el paciente estaba participando en un grupo en donde había más personas que probablemente tenían la misma enfermedad. Hemos hablado de la educación y yo diría de la autoeducación, en donde si nosotros tenemos algún conocimiento y lo podemos compartir en grupo, eso va a enriquecer y el conocimiento que tenemos sobre nuestro problema de salud. Ahí en ese grupo seguramente habría otros diabéticos o personas que están padeciendo consecuencias de no haber atendido bien su diabetes. Y cuando uno está en un grupo de autoayuda, sabe que escuchar de otro que está padeciendo lo mismo que uno ayuda mucho en las cuestiones de orden práctico, de cómo ellos lo fueron resolviendo. Segundo, si esto es así, entonces podríamos entender que en el intercambio, en el diálogo que se hace en el grupo, se dan elementos para formar conciencia. Esta formación de conciencia no es una acción que se genere en un solo acto, es un proceso que lleva un tiempo y, como decía la autora Ornelas, al final esta toma de conciencia de lo que me pasa, de lo que le pasa a mi grupo y a mi familia, se ha de traducir en conductas para poder modificar lo que me está afectando. Por último, si las acciones de grupo son de gran ayuda, también entendamos entonces que hoy hay que hablar más que de la atención del médico, la atención del equipo de salud, en donde interviene la enfermera, el médico, los psicólogos, los técnicos, de tal manera que se requiere que todo esto lo podamos avanzar de una acción individual, que es muy importante, a una acción colectiva en donde se nutre uno mucho, y entonces estamos hablando de una educación en donde estamos construyendo conocimiento y también en donde estamos juntos construyendo prácticas para poder atender nuestros problemas de salud. Y yo subrayaría entonces que la educación
es un elemento clave, sobre todo, yo diría, robándome unas palabras de los institutos de medicina de los Estados Unidos, alfabetizarnos en salud. Perfecto. Así es. Y nuestro testimonio dio también un punto muy importante. Él dijo, cuando a mí me hicieron el diagnóstico de diabetes, yo tenía mucho miedo. Las emociones que genera el saberse con un diagnóstico también son de vital importancia para las conductas que las personas con una enfermedad vayan a seguir. Si yo tengo miedo a pesar de saber y que tuve varios familiares justamente que por esa enfermedad murieron, entonces yo me alejo. Esas son conductas que generalmente observamos que ante situaciones que nos generan miedo, lo que hace es evitar. Y la evitación nos llevaría a una no adherencia al tratamiento, a un no cumplimiento, y por supuesto que eso tiene que ver mucho con la educación. Es importante que existan grupos de autoayuda y no solamente conformados por otras personas que están viviendo el mismo padecimiento, sino con a la cabeza, en este caso yo sí lo voy a poner muy claro, psicólogos especialistas en salud que puedan ayudar a estas personas a ser más adherentes a sus tratamientos. El médico hace su labor, pero esto es un trabajo multidisciplinario y los psicólogos ahí tenemos un papel sumamente importante para que haya esa adherencia a los tratamientos. Doctor Pérez. Yo escuchando y desde el comentario anterior del doctor Bandera, observo en el tema que nos deja este triste problema, porque debería estar mejor este señor, que por cierto se llama igual que yo. Pero bueno, la idea es la siguiente. Tú hablabas de los sistemas de salud, es decir, del sistema escalonado que ha sido la construcción de la medicina como medicina social. Ha llegado a la construcción de sistemas. Precisamente le tocó en la etapa de los 80s aquí en México al doctor Soberón ser constructor o ser el que dirigía el panorama general de lo que ahora vivimos. Todavía no está completo, no ha madurado todavía el Sistema Nacional de Salud, pero esa interacción es en un sentido de que si vemos la población, cómo se distribuye entre quienes estamos enfermos y quienes estamos sanos, hay que atender a los sanos para que no se enfermen. Claro. Y los que se enferman hay que atenderlo en una etapa primaria para que no se enfermen todavía más y puedan regresar, si es posible, a la salud. Y si ya se puede regresar a la salud, entonces ese es el problema de la rehabilitación. Entonces, estos 3 niveles se manejan bajo un nuevo concepto de prevención. Es decir, la prevención primaria, la que se hace en la comunidad, en los centros de salud, es una prevención que está esperando que no se progrese, que no se enferme ni siquiera el sujeto. Sí. Pero la prevención secundaria es cuando el sujeto ya está enfermo y vamos a prevenir daños y problemas que pueden incluso llegar a la muerte. Y el tercer nivel es cuando se ha triunfado sobre este aspecto, es rehabilitar al paciente a que se incorpore de nuevo a su comunidad. Y en este sentido, yo veo que el ejemplo del paciente transitó el primer nivel y los esfuerzos de un sistema y no los tocó, por miedo quizá, doctor Ornelas, pero no los tocó y de repente cuando se da el asunto es que ya está muy enfermo y tiene incluso una neuropatía, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ahora sí está en una medicina del segundo nivel de atención, ¿verdad? En donde se aplican el segundo nivel de prevención, de acuerdo, pero ya trae un deterioro muy importante. El chiste es no llegar a estos extremos. Y es la educación, porque a eso quería yo llegar. Tenemos una cápsula justamente que va ligada a este testimonio que quiero mostrar cómo sí existe información allá afuera y qué pueden hacer los pacientes. Nos han preguntado mucho, doctor, hiciste un comentario que no nada más se mide la glucosa porque hay pacientes que quedan en ayuno para que no les salga tan alta. Se llama la hemoglobina glucosilada para saber cómo ha sido tu trayectoria en cuanto a control. Pero vamos a ver en base a esta conversación qué respuesta tenemos a la cápsula que acabamos de ver del testimonial de Sergio. Y yo me voy a pasar al público porque tenemos unos comentarios interesantes allá y regresamos también con Oscar para preguntas. Vamos a ver la cápsula. Nosotros manejamos 4 pilares principales del tratamiento. La primera es el medicamento, médico y los análisis de laboratorio. El otro, la alimentación. Y la otra, el ejercicio, que son los más básicos que se utilizan, ¿no? Pero nosotros utilizamos otro, que es lo emocional, mental. Esto parte de que si nosotros no queremos
tomar el medicamento como nos dicen, no cambiar nuestra alimentación, no hacer ejercicio, nos genera ciertas emociones, ciertas preocupaciones, angustias, ansiedades. Algo muy importante es no nos apegamos porque culturalmente México tiene otro tipo de alimentación, otra idea muy importante y es lo que no manejamos. Cuando nos diagnostican diabetes nos dan un listado de los nos y un listado chiquitito de los sí. Entonces ese cambio es muy importante, no todos somos así de, ay no, si ya me quitaron y me voy a pegar. Queremos siempre tener el control, el manejo y no es así, sino son los cambios los importantes. Entonces tenemos que ir aprendiendo a modificar, a irnos adaptando a cada etapa de la vida. Es muy importante el apoyo, ir a buscar el apoyo psicológico tanto individual, tanto familiar, como grupos de apoyo que viven con diabetes, ¿no? Que les entiendan que realmente no están solos. Nosotros laboramos en 3 aspectos, ¿no? Está el apoyo psicológico individual, porque no nada más es de tener diabetes y es todo el problema, ¿no? Sino también es nuestra cuestión personal, ¿no? Tenemos pareja, tenemos familia, tenemos trabajo, entonces todo se conjunta. Entonces hay que convivir con esta enfermedad, con este padecimiento, no vivir para ella. Los grupos de apoyo. Están los grupos de apoyo simplemente para que son los iguales, los pares, ¿no? Que no digas estoy solo, soy lo único, ¿no? Sino que hay otras personas que tienen también este mismo sentimiento, estas mismas complicaciones. Y otra son las pláticas que hay, los talleres, ¿no? Hay pláticas de mitos y creencias, hay pláticas para los familiares, que es muy importante porque no la diabetes no nada más es quien vive con ella, sino también todo lo alrededor, ¿no? También pues los diplomados, ¿no? Los diplomados de educación en diabetes. Sí ha dado resultados, se ha visto que han hecho pequeños cambios. Yo siempre digo, prefiero cambios pequeños pero sustanciales que cambios radicales que en 1 o 2 meses vuelven a regresar. Sí, están más como conscientes, y conscientes es simplemente la información que están recibiendo, ya la están poniendo en práctica. Para mayor información pueden dirigirse a los teléfonos 65 52 8600, 55 16 8700 o 52 77 7108. Pueden marcar o pueden venir directamente. Ahí lo tienen a todos los diabéticos que nos están viendo. Ya vienen los puntos que comentaron en el panel. La doctora ya lo dijo, la parte psicológica es clave, sentirse apoyados y educarnos adecuadamente. Pero vamos a alejarnos un poco ahora de la diabetes para hablar. Hay muchos padecimientos en donde todo el mundo tenemos responsabilidad. Y les quiero presentar a Mario. Mario, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Agradeciendo que me hayan invitado a este programa. Bueno, yo tomaba demasiado, o sea, yo era pachanguero, yo era amiguero y todo eso. Yo tuve que ir al doctor porque ya me sentía yo mal. ¿Tomabas mucho alcohol? Demasiado alcohol ahí. Y entonces me hacen análisis, o sea, laboratorios y todo eso. Y me dice el doctor, usted está muy mal. O sea, ya está enfermo o sea, ya está tocado de los riñones, del hígado y todo eso. Y me da las indicaciones para seguir, o sea, mínimo de 3 a 4 meses de medicamentos con dietas y todo eso. Las primeras semanas, o sea, o un mes más o menos, estaba yo muy bien, yo me sentía yo bien. Y dije, bueno, ya soy gordito, cachazoncito y todo eso, y yo lo tomé a la ligera. Dejé la dieta y la vitamina T, tacos, tlacoyo, o sea, todo eso, o sea, de la vitamina T. Dejo mi dieta ahí. Lógicamente el medicamento lo dejé y seguí otra vez tomando. ¿Recaíste? Recaí otra vez. Y entonces y me vuelvo a enfermar. Y luego voy al doctor y le digo, ¿qué cree? Me enfermé, sigo enfermo. Me empieza a regañar y todo, lógicamente, pero las consecuencias fueron muy duras. Ya no tenía el dolor, bueno, sí tenía el dolor de los riñones, o sea, del hígado, pero llegó con otra cosa más, la próstata, la torpeza para hablar, se me atrofió los nervios. Tuve también hemorroides, o sea, se inflamó y todo eso, y hubo muchas consecuencias ahí. ¿Te descuidaste y ahora? No, y aparte ese descuido también hubo algo más fuerte. Hubo angustia, miedo, preocupación, o sea, casi me desahucié. ¿Y ahorita estás mejor? Ahora ya me estoy bien porque ya estoy con psicólogos, con terapia y ya llegó nuevamente a la vida.
Qué bueno, Mario, pues de eso se trata. Tú hiciste conciencia de tu enfermedad tristemente cuando ya te había golpeado bastante la enfermedad. Sí. Lo que buscamos con este programa es que la gente se informe desde antes. Tú si hubieras estado informado, o ya a lo mejor sabías, pero estabas negando, ya diste la parte que es clave aquí, la parte psicológica del miedo, de la negación. Pero vamos a seguir hablando de todo esto ahorita después de un corte, porque tenemos muchos más testimonios del público y estamos aquí en Diálogos en Confianza platicando el día de hoy de qué es lo que responsabilizarse. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues vámonos un corte y ahorita regresamos con ustedes. No se vayan. Mañana aquí en Diálogos en Confianza hablaremos de un tema que es difícil de manejar porque la mayoría de nosotros no sabemos cómo hacerlo y es el duelo por la pérdida de un hijo. Si bien es cierto, muchísimas personas dicen que esto es lo peor que a cualquier persona le podría suceder. Yo personalmente no lo he vivido y espero jamás hacerlo, desde luego, no se espera la de nadie. Lo cierto es que todos alguna vez vamos a morir y en ocasiones estos duelos son muy difíciles de llevar a cabo. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder tomar nuevamente el sentido de nuestras vidas? Porque seguramente se pierden muchas cosas con una noticia como estas. Mañana de eso hablaremos aquí en el programa, porque hay personas que de verdad encuentran un camino mucho más rápido precisamente a este nuevo sentido de la vida. Entonces, descúbranlo con nosotros mañana aquí en Diálogos en Confianza, 9:30 de la mañana. Y para reservar su lugar aquí en el estudio, pueden marcar al 53 41 44 35. Vamos a ver a continuación lo que ha pasado en esta primera parte del programa. La relación entre el médico y los pacientes, como decía el eminente cardiólogo, el doctor Ignacio Chávez, es ante todo una relación de confianza. Es una relación de confianza entre quien ha visto afectada su salud y enferma y quien tiene los conocimientos para poder atender la enfermedad y conducir hacia la cura o hacia poder resolver ese problema de salud. Cuando hablamos de iniciar un tratamiento médico o de hacer un cambio en los aspectos de alimentación, estamos hablando de conducta que los pacientes tienen que seguir, ¿no? Iniciar un tratamiento, mantenerlo y terminarlo, son momentos diferentes del tratamiento. Si alguien es capaz de seguir más las indicaciones de la comadre, de la vecina o de una página de Facebook, ¿qué están haciendo ellos, que no estamos haciendo quienes estamos en el ámbito de la salud, para que haya esa confianza y esa credibilidad, ¿no? La propia práctica de la medicina está migrando de una medicina que se reconoció como una medicina paternalista. La primer causa del problema que se tiene el paciente con diabetes es la no adherencia a los tratamientos. Hay veces que no necesitamos un medicamento como tal, sino tomar una conducta, hacer un ejercicio, dejar de comer alguna otra cosa y con eso nos sanamos. Hay que educarse para tener una buena salud, ¿no? Es muy importante que aprendamos a preguntar. Bien, seguimos aquí con el público, tenemos más testimonios. Luz, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, mira, les comento algo que no se debe de hacer, que yo lo hice, por experiencia se los digo. Mi esposo se queda sin trabajo y no busqué más allá información, apoyo ni nada. ¿Y qué pasó? Mi enfermedad avanzó, me hice la fuerte, que eso no se debe hacer porque no solucionamos nada. ¿Qué enfermedad? Soy diabética, hipertensa y tengo artritis reumatoide. Por esa situación los medicamentos son muy caros, no los podía yo pues comprar, en lo que encontraba trabajo mi esposo, y por apoyarlo me hice la fuerte, decía no me duele y que todo me dolía y no me duele nada y no me duele nada y me aguantaba. Aprendí a vivir con el dolor, de hecho sigo aprendiendo cada día más, soportando los dolores porque son dolores muy fuertes de la artritis reumatoide. Entonces continué, ya entró a trabajar mi esposo, seguí el medicamento, pero uno de los medicamentos me dio cirrosis hepática. Y bueno, hasta ahorita sigo en tratamiento y pues seguirlo. Mi pregunta para ti, Luz, es dime, ¿tú qué tan informada estás sobre tus enfermedades? Pues ahora ya más porque de las consecuencias que trae un medicamento me dicen, tanto tiempo te va a resultar esto. Entonces, bueno, en tanto tiempo suspendo esto, pero me dan otro tratamiento a seguir adecuadamente para seguir adelante. ¿Tú cuando estabas con este tratamiento te monitorizabas de sangre, etcétera, para ver si tu hígado estaba bien? Sí, mes con mes me están haciendo Ahora. Ahora, antes no.
En el Ahora pasado. sí. ¿Cuál es tu recomendación a todo nuestro auditorio que nos está viendo? Que no nos quedemos callados, que adelante. Todo, como nos acaban de decir, hay que preguntar a los doctores y decirnos qué medicamento nos hace bien y qué medicamento nos hace mal. ¿Por qué? Porque tomando un medicamento por cierto tiempo, 6 meses, 1 año, las consecuencias que traen y no lo sabemos. Entonces necesitamos informarnos cada día más y que realmente que los doctores nos tengan un poquito más de paciencia, porque llegamos y muchas veces el paciente que entró le dice, se molestó algo y con uno dice, a ver, ¿qué tiene? Esto y esto, y empieza. No, a ver, con calma, ¿no? O sea, no vamos a pagar las culpas de los demás. Yo no, ahí estoy de acuerdo contigo, y una buena recomendación que le podemos dar a los pacientes, dime si estás de acuerdo conmigo, es que ya lleguen con todo escrito en un papel antes de llegar a la consulta. Por esto que comentábamos hace un rato, que tristemente en nuestro país tenemos una sobredemanda de consultas y a lo mejor no hay suficientes médicos, están saturados, que eso no es excusa, no los estoy excusando, ¿eh? Nada más que lo que quiero hacer aquí es simplificar las cosas para que sea beneficioso para el paciente. Muchas gracias, Luz. Al contrario, gracias por ser. Bien, y bienvenida de vuelta al programa. ¿Cómo estamos? Bien, Pepe, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Platícanos un poco cuál fue tu caso. Yo soy alérgica al trigo. A mí me detectaron mi alergia más o menos allá a los 26 años. El punto aquí con una alergia alimentaria es que uno depende mucho de los etiquetados, y en aquel entonces todavía los etiquetados no te decían si tenían o no tenían trigo. Entonces era muy difícil saber qué es lo que te estabas llevando a la boca, y muchas veces también tenías que confiar en la buena fe de las personas que te vendían las cosas. Entonces a mí me llegó a pasar que llegué a comprar un pan, disculpe, ¿es de arroz? Sí, es de arroz. ¿No tiene trigo? No, no tiene trigo. Corte A, córrele al hospital porque no podía respirar después de haberlo comido. Entonces, al momento de regresar y decir, oiga señora, ¿está segura de que no tiene trigo? Ay, bueno, tiene un poquito. Entonces uno se da cuenta de que realmente no hay tanta información sobre de lo que significa una alergia. Una alergia no es un juego, una alergia es algo que nos puede llegar a matar. Entonces, aquí también la responsabilidad que cae sobre del paciente alérgico es informarse, e informarse, como bien dijeron aquí, de fuentes fidedignas, de estudios clínicos, de personas que sepan sobre de esto, no solamente sobre de una página de Facebook que puede decir una cosa u otra. Esto es básicamente porque también una persona con una alergia alimentaria o con enfermedad celíaca muchas veces lee en el etiquetado libre de gluten, pero no sabe si hay un estudio, que sí los pueden hacer, para determinar si ese alimento realmente tiene esas características de ser libre de gluten. Pero aquí la cosa es, tú sí estabas responsable como paciente, claro. Fue totalmente externa. ¿Cómo fue tu relación con los médicos? Mira, gracias a Dios, a mí me detectó un alergólogo. Él solamente me dijo que yo tenía que dejar de comer trigo. No me dio más información, pero estoy muy consciente también de que es porque a veces los doctores no saben sobre de contaminación cruzada, sobre de que muchos maquillajes o muchos shampoos o muchas cremas pueden llegar a tener aceite de trigo. Entonces, pues te dicen, deje de consumir trigo. Lo que también a veces deberían decirte es deje de consumirlo por todas las vías. No es nada más el que te comes, es el que te untas, es con el que te bañas, es con el que te peinas. Entonces, aquí mi responsabilidad fue buscar toda esa información, ponerme a preguntar, y como bien dice aquí la compañera, no quedarme con la duda, llamar por teléfono a las compañías. Oiga, disculpe, aquí veo que dice maltodextrina. ¿De dónde sale su maltodextrina? Es de trigo. Ah, gracias, no lo consumo. Aquí dice que tiene un almidón. ¿De qué es el almidón? Ah, pues es de maíz. Ah, ok. ¿Tiene contaminación cruzada? Todo eso fue... Entonces, la cosa aquí es, básicamente, volvemos al punto clave, la educación. Tú te has enterado muchísimo de tu enfermedad, por lo tanto la llevas perfectamente bien. Exactamente. Ese es el chiste con todos. Pero vamos a caer con Oscar, que tenemos muchas llamadas allá. Mil gracias. Gracias a ti. Exactamente. Mira, tengo la llamada de María Luisa Calvo. Dice, mi esposo falleció de insuficiencia renal por diabetes. Siempre nos dijeron que se debería cuidar su azúcar, pero mi esposo, como se sentía bien, a veces se cuidaba y otras no. Así que creo que deben dar pláticas constantes de los riesgos que tienen. Si no se cuidan, no solo deben dar la hoja del Prevenim, sino deben dar pláticas para que nos concienticemos, para darnos cuenta del riesgo de la enfermedad que se tiene. Y esto va aunado, desde luego, al testimonio que veíamos, que tiene que ver mucho con... Me llamaba mucho la atención una palabra que creo que todos alguna vez hemos pasado. Es que a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar. ¿Qué me hace invencible? Pues no lo sé, ¿verdad? Pero es la idea que tenemos la mayor parte de las personas, porque si trajera yo una capa roja, tal vez lo lograría, pero pues no es así, aunque me la ponga, ¿verdad?
Evelia Cerrato dice, entiendo que nosotros como pacientes debemos ser responsables de nuestra salud. Tan es así que trato de acudir al médico regularmente para que me diagnostiquen bien. Yo sí anoto mis dudas para preguntarle al médico, punto bien importante. Clave. Mi lista que solo me iba a atender de una cosa, que siempre esperamos a que se nos junten las enfermedades, que debía sacar otra cita para que me atienda de otra cosa. Fue muy cortante. Es lamentable la actitud de algunos médicos y creo que es porque atienden al vapor, porque tienen el tiempo contado para atender. Siento que están tan presionados por esto y no le dan la atención que deben. Desde ahí hasta el problema... y creo que no le dan la atención suficiente a la salud en México. Las clínicas están súper saturadas. Nunca podemos sacar cita porque se saturan. Hay que ir de madrugada para alcanzar la cita y perdemos todo el día en las clínicas. Corremos riesgos porque las clínicas están mal ubicadas, las ponen en zonas peligrosas donde asaltan y todo. Entonces a veces preferimos atendernos por fuera, aunque deben dar el servicio bien porque estamos pagando precisamente por ello. Había un comentario en Twitter de una mujer que nos recomendaba, es que de verdad, ante tal situación, si sabemos cómo están los centros de salud, entonces nosotros debemos anotar muy bien, que era lo que tú también en parte decías, para que el tiempo de consulta, pues desde luego sea menor, en el sentido que yo estoy tan responsabilizado de mi tratamiento y de mi diagnóstico, y además fue una segunda opinión tal vez, que al médico pues le va a llevar tal vez 10, 15 minutos, ¿no?, en la consulta, a diferencia de si no sé nada o si llegas, como bien decías tú, de pues me hospitalizaron, pero no sé por qué pasó. ¿No? Eso volvemos a lo mismo, información. Nuestra arma más fuerte aquí es la información, que de eso se trata este programa. Ya lo dijiste, creemos que traemos una capa roja, pero una capa roja o la trae Superman o el Conde Drácula. O sea que hay los dos aspectos de esto. Doctor, ¿nos querías comentar? Con respecto a lo que se platicó del caso de la señorita y de las alergias, mira, volvemos, toqué el tema de los medicamentos con prescripción y de los medicamentos sin prescripción. A veces pensamos, cuando hay una prescripción, cuando hay una automedicación responsable, hay algunos productos que se pueden consumir por la experiencia que se tiene, por la recomendación de alguna persona del equipo de salud, etcétera, y vamos, si ya lo experimentamos y no nos causó nada, lo volvemos quizá volver a tomar. Pero hay veces, como en el caso de las personas que han participado, que tienen alguna enfermedad y entonces cuidado, no cualquier medicamento puede, aunque sea no necesariamente de prescripción, se puede tomar. ¿Por qué? Porque en medicina bien conocemos que hay interacciones, como lo que sucedía con lo que platicaba la señorita. Es decir, el producto no viene perfectamente delineado en las etiquetas y yo no sé si una parte del producto mismo o de los activos que acondicionan a los productos hace una interacción, y la acción cruzada puede ser de varios tipos. Puede disminuir el efecto del medicamento de base, puede incrementarlo o puede disminuir los dos o potencializar los dos, etcétera. Entonces, esto tiene que ser de mucho cuidado. Y cuando se haga la automedicación, lo que estamos comentando, tenemos que ir con eso bien anotado con el médico y platicárselo al médico. Y saber qué están tomando, porque eso es clave. Siempre tengan una lista de sus medicamentos. Los voy a interrumpir porque tenemos una llamada allá afuera que es interesante y nos gustaría escuchar qué es lo que nos quieren decir allá afuera, que es una realidad del país. El señor Jorge, bienvenido a Diálogos en Confianza. Bueno, hola. Sí. Señor Jorge, ¿me escucha? Buenos días, sí, claro, lo escucho. Cuéntenos, ¿qué nos quiere decir? Les quiero decir que ahorita estoy viendo el programa de atenciones médicas, de otros especialistas, a lo mejor deberían estar más doctores, o no sé, pero el Seguro Social nos malatiende, siempre nos malatendido toda la... Despéguese un poquito de su bocina, señor Jorge, porque lo oímos un poco interrumpido. Aléjese de su bocina. Negativo, y nos repite medicinas, y no sé a dónde quedarse, no hay nada. Porque estoy viendo el programa. Lo vamos a interrumpir, señor Jorge, ya tomaron su llamada porque no se está... Perdón, señor Jorge. Vamos a interrumpirlo y la vamos a transmitir a través de nosotros, ¿sí? Porque no se está escuchando adecuadamente, hay un problema de audio. El señor está dando su llamada y ahorita la vamos a retomar aquí en el estudio para darle una respuesta a lo que nos está comentando. Oscar, por ahí tienes algo más. Así es, nos dice Betsabé Solís, una paciente me llegó muy grave al consultorio. Era necesario operarla por peritonitis. Los familiares me pidieron que le recomendara una clínica porque ya no tenían en los hospitales públicos y así lo hice. A los pocos días de la cirugía, los familiares pedían de alta
el alta voluntaria por cuestiones, una cirugía de este tipo requiere varios días de hospitalización para la recuperación, pero los familiares insistieron y se la llevaron, haciéndole saber a los médicos que yo me hacía responsable cuando yo ni por enterada estaba. El médico que la operó me preguntó y yo le dije que jamás me había hecho responsable. El paciente se complicó, lo internaron en un hospital público y el lío se hizo muy grande. La ignorancia de los pacientes hace que ellos cometan muchos errores. Si se salva gracias al doctor y se empeora, es culpa del médico, ¿no? Eso, yo creo que aquí entra mucho el juego de desplazamiento de culpa siempre para ver sobre quién podemos. Pero aquí de lo que se trata este programa no es de señalar ni de culpar a una persona, sino de que cada quien seamos conscientes. Y aparte ya lo comentamos, el problema de salud, del sistema de salud es muy grande en nuestro país. Es mucho más viable aplicar la prevención que aplicar el tratamiento. Entonces es el chiste de un programa como el que tenemos ahorita aquí, que ustedes estén enterados, estén bien informados, porque mientras más información tengas, vas a aplicar mayor prevención. ¿Qué más nos querías comentar, doctora? Las cápsulas, en un momento dado decía, ¿qué haces para cuidar tu salud? ¿No? Y cuando mencionamos qué haces para cuidar tu salud, de entrada es prevenir. ¿Cómo prevengo para estar bien con mi salud? Haciendo cambios en mi estilo de vida que me lleven a mantener mi buena salud. Si existe ya alguna enfermedad, entonces me informo, voy a mis citas médicas, pregunto, anoto, para que eso también me facilite y me empodere. Acabamos de un testimonio muy, muy bonito en donde ella nos dice claramente, yo sé que tengo, hablo inclusive para saber si los productos que yo consumo tienen o no ese producto que a mí me causa una alergia, y lo hago de esa forma, ¿no? Perfecto, mil gracias. Aquí dijiste una palabra clave, doctora, que es empoderarte. Tener tú las riendas sobre tu salud. Muchas veces ya hablamos de que las cosas suceden y existe la prevención primaria, que es evitar que suceda un problema, y la prevención secundaria. Cuando ya tienes una enfermedad como diabetes, evitar que vayamos a tener consecuencias más graves. Eso es el chiste de este programa. Saber qué es lo que tienes. Si estás enfermo, toma acciones, toma las riendas para evitar que tengas complicaciones o evita hacerlo. Pero vamos a ir a un corte. Estamos en Diálogos en Confianza y ahorita regresamos con ustedes. No se vayan y escríbanos. Pues no, la verdad no. Legalmente así no me lo sé uno por uno, pero yo tengo derecho a tener una segunda opinión, tengo derecho a saber exactamente cuál es mi enfermedad, cuál es mi diagnóstico. Pues que nos atiendan bien primero que nada, porque hay médicos que no tienen la paciencia, lo tratan a uno mal y entonces yo creo que empezando por ahí, que nos atiendan bien. No, sinceramente no. Jamás los he tenido en cuenta y ni los he investigado, sinceramente. Pues que los médicos sean honestos, no lucren con uno. No sé. Pues no lo sé. No lo sé. Pues a una atención digna, más que nada, ¿no? Pues de tener un buen servicio principalmente y pues que no nos engañen también, ¿verdad? Porque podemos ir a algún lugar donde nos estén sacando el dinero y que no nos curen. No sé. ¿Cuáles son los derechos que tenemos? ¿Cuáles? Un paciente tiene derecho a elegir libremente a su médico, a ser tratado por un médico que goce de libertad para hacer juicios clínicos y éticos sin ninguna interferencia exterior después de haber sido adecuadamente informado sobre el tratamiento, a aceptar o rechazar el tratamiento, a la confidencialidad, a morir con dignidad, así como a recibir o rechazar la asistencia espiritual y moral, incluida la de un ministro representante de la religión por él elegida. Ahí lo tienen. Como ven, todos como pacientes tenemos derechos. Y ahí, así o más claros, como lo vieron en la cápsula, tenemos todo ese derecho de poder cuidar nuestra salud de esa manera. Panelistas, ¿qué dicen al respecto? Pues estos comentarios ya vinculan el aspecto de la responsabilidad con derechos y obligaciones. Así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Están muy claros los derechos que ahí se han señalado y las responsabilidades hay que vincularlas. Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad, me parece que conviene revisarla en qué condiciones se ejerce una responsabilidad. No es lo mismo, como se han dicho en varios testimonios, que yo sea responsable de mi salud, exige el derecho de ser bien atendido,
pero la obligación de llevar adelante ese tratamiento no la puedo ejercer por 2 razones fundamentales. O porque no estoy muy consciente del problema que tengo, o porque en tratándose de medicamentos no tengo acceso a los medicamentos, o porque cuando me citan a una hora determinada yo tengo que dejar de trabajar, o tengo un problema de hacer largas filas y en consecuencia ese derecho y esa obligación que tengo de ir se ve afectada por las condiciones que están alrededor de la atención de la enfermedad para procurar la salud. En síntesis, creo yo que desde el punto de vista de la responsabilidad de los derechos y las obligaciones, no es un tema que solamente se pueda comprender e incorporar en la conciencia de uno cuando otra persona nos dice tú tienes derecho a esto y tienes la obligación. No, tenemos que ir aprendiendo. Ir aprendiendo es algo que nos significa también un proceso en el que en la medida que voy aprendiendo voy descubriendo cosas que no conocía y entonces tengo la posibilidad de preguntarle a otros. Por último, esta obligación y este derecho, entre otras cosas, aquí se hizo con mucha claridad, el que lo ejerce ha de actuar con honestidad. Si yo como paciente le oculto a mi médico aspectos que me está preguntando, es evidente que el diagnóstico que formule el médico va a tener dificultades. Ya lo comentó la doctora Ornella y tenemos llamadas, muchas llamadas, Oscar. Así es, y comentarios. En Twitter nos dice Alex Romo, hay pacientes, como es mi caso, que autocuidarse es una complicación muy alta por la adicción al Ritalin, así me comenta medicamentos, Alex Romo, exactamente. Jumigoro dice, en Japón la medicina tiene un sentido preventivo y en México un sentido curativo, es decir, hasta que te afecta, vas al doctor, como ya lo han mencionado muchos testimonios. Negro de Acero nos dice, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero me parece que la gente quiere sentir que no necesita al médico, por eso suelen automedicarse y no consultar. Chocotroco 17, el apoyo de la salud mental como tratamiento paralelo es importante como parte del tratamiento en padecimientos crónicos. Padre de familia nos dice, tema imprescindible, ¿cuándo tendrán nuestros hijos información como esta en las escuelas? Si comenzamos a formar a nuestros hijos, a nuestras hijas, con esta información desde pequeños y a empoderarse de los derechos de los pacientes, de verdad la vida sería otra, ¿no? Y de educación y salud desde las escuelas. Por supuesto, lo vimos en el sondeo, la mayor parte, supongo que era un 80%, no tenía idea de cuáles son los derechos. Y eso es independiente del nivel socioeconómico, ¿eh? Así es. Totalmente. Así es, exactamente. Gerardo Cienfuegos nos dice, algunos usan su enfermedad y la empeoran para chantajear y sacar ventaja de la misma ante sus familias, como y dice además agregando, como las frases de, ustedes un día me van a matar. Y es que a veces, esto ya es un tema mucho más psicológico, evidentemente, pero se encuentran en las personas enfermizas o incluso, podría yo decir, sin llegar a decir que es eso, pero hipocondriacas, que aprovechan precisamente esta segunda ganancia o esta ganancia secundaria de estoy enfermo y así me van a atender, me van a apapachar, le importo a alguien, en fin, son otro tipo de... Ahí sí yo creo que la clave, siempre la víctima siempre tiene una ganancia secundaria, pero ya lo dijo la doctora, aquí la clave es el empoderamiento. Sí, y también considerar cuáles son, nos decían nuestros testimonios, los factores que están coincidiendo también, no solamente es el médico y el paciente, el testimonio nos decía, bueno, mi esposo se quedó sin trabajo y yo, para hacerme la fuerte, dejé todo tratamiento, ¿no? Esa es otra variable, otro factor que incide también en muchas ocasiones para que los tratamientos se abandonen. Y volvemos a lo mismo, si tenemos educación para la salud, podremos ser pacientes más activos y más responsables del tratamiento que debemos de seguir. Tenemos aquí otro comentario, un testimonial. Narda, bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Yo soy Narda, vivo con diabetes tipo 2. Mi experiencia es muy sencilla. Yo fui al médico por un estudio que me hice al azar, de esos que estaban ofreciendo. Afortunadamente. Así es. Ahí me dicen que mi nivel de azúcar es un poco alta, que vaya a hacerme un estudio más a fondo. Y cuando me lo hago, voy al médico y me dicen, pues te aviso, eres diabética y lo más seguro es que en breve seas insulino dependiente. Con esto, así como que dices tú, la manera de decirlo,
me asustó realmente. Me dieron medicamento y bueno, me dicen que debo dejar de comer absolutamente todo lo que puede elevar mi glucosa. Y saliendo de ahí me voy a casa, compro mi medicamento en el camino. Cuando llego leo las instrucciones y contraindicaciones del medicamento y entre estas dice que ese medicamento puede ocasionarme la muerte. Entonces me apaniqué y dije, no, Dios mío, yo no me quiero morir ya, ¿no? Entonces mi decisión fue al revés de la mayoría que como que se deprimen y dicen, ¿ya qué hago? O ya no tiene caso. Me dediqué a informarme, a leer sobre la enfermedad y a tener un cuidado al extremo. De no comer absolutamente nada que me pudiera elevar la glucosa, hacer mucho ejercicio. Yo decía, es que no es posible, siempre he sido delgada, siempre he llevado una buena alimentación, se me hacía como increíble, ¿no? Entonces, cuando me ven, mi cuñada me dice, ¿sabes qué? Estás mal, ve a donde debes aprender, y me lleva a la Asociación Mexicana de Diabetes, donde están impartiendo un diplomado de educadores de pares en diabetes. Y gracias a ellos conozco también al fundador del programa de los 5 pasos del autocuidado. Tomo el diplomado, aprendo cómo está funcionando mi organismo, qué es lo que realmente me está dañando y qué es lo que dejó de funcionar. Y con los 5 pasos aprendo a cómo llevar la enfermedad sin tocar el extremo. Aprendo que realmente puedo tener una vida plena, tranquila, y comiendo de todo, pero con medida, ¿sí? Entonces, los 5 pasos, digo, si puedo decirlos, porque claro, de verdad son vitales, elementales, que son, pues, la buena alimentación, el ejercicio, el cuidado médico, el automonitoreo y la información, la educación, estar constantemente aprendiendo sobre el padecimiento. Y esto no es solo para la diabetes, sino para cualquier padecimiento. Entre más informados estemos, mejor vamos a poder llevar nuestra enfermedad, claro, y vivir una vida plena y evitar las complicaciones feas, que la verdad son realmente delicadas, y que esto nos conlleva a sufrir no solo nosotros, sino la familia en general, todo nuestro entorno. Lo que tú hiciste, nuevamente volvemos a lo mismo, tomar las riendas de tu enfermedad. Te asustaste mucho cuando oíste lo de que te puedes morir, pero les quiero aclarar algo para que no se asusten de más. Casi, no puedo decir el nombre, pero un analgésico que todos hemos tomado también te puede causar la muerte. Subirte a un coche puede causarte la muerte. La cosa es aquí educarse y saber qué son los medicamentos que uno tiene que tomar, cómo tomarlos, a qué horas tomarlos, combinación con dieta, ejercicio, etcétera. Nuestra arma más fuerte aquí es la educación. ¿Qué dicen allá en el pan? A ver, perdón. Sí. Nada más aclarar, bueno, cuando a mí me dijeron que iba a llegar a ser insulino dependiente, me apaniqué. Y después de informarme sobre la enfermedad, llegué a la conclusión que es real. El usar insulina no es la antesala de la muerte, claro, que es lo que la mayoría, cuando nos lo dicen, pensamos. Por eso volvemos a lo mismo, el apanicarte, ¿qué te llevó a pasarla pésimo nada más, ¿verdad? Así es. Pero no cambió el destino de la enfermedad. No, ni cambió el destino, y sé que no me voy a curar, pero sé que puedo tener una vida plena y saludable, entre comillas, llevando un buen cuidado. Quitemos de las comillas, tienes una vida saludable. Bendito sea Dios, sí. Bueno, pues para todos los diabéticos hay un testimonio que vale muchísimo la pena. Queremos escuchar del panel, ¿qué comentarios nos tienen? Pues nuevamente nuestros testimonios nos dan clara evidencia de que efectivamente el tener algún padecimiento genera emociones, pero que también tenemos diferentes formas de afrontar esas emociones que nos genera el saber que tenemos una enfermedad. Cuando, aunque a pesar del pánico, decidimos tomar una acción activa y no quedarnos solamente con la emoción, entonces nos lleva a estos 2 testimonios que dicen: yo me informo, yo me empodero y puedo hacer los cambios tales que pueda yo tener una buena calidad de vida, un cambio que me permita llevar muy bien mi tratamiento y tener una vida feliz, como nos lo acaba de decir nuestra última testimonio. Sobre la educación, la señora Narda nos ha dicho la palabra que yo considero clave. Para que la educación sea efectiva, debe ser permanente. Y usted ha dicho que de manera constante se está informando. Los diversos testimonios que han aquí señalado los participantes también van en la misma dirección.
Y ya que se ha mencionado por parte de los panelistas el tema del Sistema Nacional de Salud, yo quisiera también tocar el tema del Sistema Nacional de Educación, porque este vínculo, este binomio, educación y salud, es fundamental en lo que estamos hablando. El Sistema Educativo Nacional hizo un gran esfuerzo en el año de 1980-81, cuando se incorporó en los programas de estudios de educación básica el programa de educación para la salud. Se tuvo que capacitar e informar a los profesores para que pudieran llevar adelante este programa y desde luego a los padres de familia. Sin embargo, para que esto fuera eficaz, una década después se hizo la primera familia de libros dirigidos a papá y mamá, así se denominan los libros, en los que entre otras cosas, se estaba dando información para los padres de familia, porque cuando los niños regresan de la escuela, y lo pudimos ver en investigaciones que hicimos en las comunidades, sobre todo rurales, les preguntan a los padres, bueno, esto me enseñaron sobre la salud, ¿tú qué opinas? Y en muchas ocasiones el papá no tenía la información o la mamá para poder dar la explicación que el hijo estaba requiriendo. De tal manera que yo insisto en el tema clave, en todo el Sistema Nacional de Salud, y se ha hecho un gran esfuerzo en el Sistema Nacional de Salud, el primer nivel de atención, el primer contacto que nosotros tenemos con el personal de salud, no solamente con el médico, tiene atrás de sí un fuerte impulso para que empecemos desde ese momento a informar, orientar, en suma, para educar con un propósito. Es mejor prevenir, como aquí lo ha dicho ya el público, que luego estar enfrentando problemas. Concluyo con estos programas nacionales. Por ejemplo, yo soy de una generación que desafortunadamente me tocó tener compañeros en el aula de clase que traían aparatos porque habían padecido poliomielitis. Hoy, por fortuna, eso no lo vemos. Y entonces todo lo que son las campañas nacionales de vacunación son una medida preventiva, pero si no estamos informados de cuál es la importancia de vacunación, si no educamos en este hábito, entonces vamos a tener dificultad para ir mejorando nuestra salud. Claro, es clave lo que venimos diciendo todo el tiempo, empoderarse, educarse, saber qué es lo que está sucediendo. Oscar, ¿cómo andas por allá con el público? Fíjate que hay varios comentarios. Nos dice Omar Gómez Anda, quiero ser brutalmente honesto. Si quieres sanar a alguien, tienes que invertir tiempo en él. No hay Y esto es clave, ¿no? O sea, tú quieres vivir una vida sana, también tienes que invertir mucho tiempo en ti, en tus cuidados, en conocerte, porque todos reaccionamos además de manera distinta. Nos dice también Gerardo Cienfuegos, ¿derecho a morir con dignidad es introducción a la eutanasia y el suicidio asistido o es distinto? No, yo creo que un día vamos a tener toda una conversación sobre eso porque es un tema que da para muchísimo. Morir con dignidad no quiere decir eutanasia. Eutanasia quiere decir hacer algo para que el paciente se muera. Morir con dignidad es que tú digas, tengo una enfermedad terminal, yo ya no quiero mayor tratamiento, quítenme el dolor, no la quiero pasar pésimo, quiero irme a mi casa, estar en mi cama con todos mis seres queridos juntos y morirme. Y eso es morir dignamente. Sí puede rechazar el tratamiento médico y eso ya platicaremos. Yo creo que es un tema como que da como para más de 2 horas de la voluntad anticipada, pero me encantó que lo hayamos tocado aquí. Sí, doctor. Sí, me gustaría, el doctor tocó el tema de la educación y yo creo que aunque nos estamos yendo a la médula del problema que es la prevención, fíjense lo que cuesta el proyecto ahora del Estado, que con las instituciones que conocemos, el ISSSTE, el IMSS, etcétera, cubren nada más el 50% de la población, de los 100 y pico que somos de millones, solamente la mitad tienen esos servicios. El otro 50% es atendido por la Secretaría. Y la Secretaría, ¿qué es lo que hace? El programa popular es un programa que está destinado a ver cómo le hacemos para manejar los fondos que se manejan ahí en el Seguro Popular para evitar los gastos catastróficos. Es decir, cuando ya las personas rebasaron ese segundo nivel, están en hospitalización, en hospitales incluso de especialidad, es costosísimo esto. Y para la gente humilde, ese 50% que no tiene ese capital,
resulta en una pérdida de capitales que nunca soñaron tener. Entonces, fíjense hasta dónde tiene que ingeniárselas el sistema para ver cómo palea ese tipo de circunstancias. Y todo esto, como lo han dicho mis compañeros... Tenemos que irnos a un corte, Doc. Educación, ¿no? Educación. Ahí está. Por todos lados lo que oímos es mucho más barato a todos niveles prevenir que lamentar, o en este caso, que pagar. La verdad, entonces estamos buscando prevención. Nos tenemos que ir a un corte. Estamos en Diálogos en Confianza hablando de los derechos del paciente y de las responsabilidades. No se vayan y escríbanos. Ahorita regresamos con ustedes. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. El lunes de la próxima semana tocaremos un tema de verdad muy importante. ¿Saben ustedes qué es el síndrome metabólico? ¿Cómo nos puede afectar en la salud? ¿Cuál es el tratamiento que se debe hacer? Hoy en el programa hemos hablado acerca de la prevención y lo importante de ella. Precisamente, este síndrome se puede prevenir, pero si no tenemos información sobre ello, desde luego entonces no podremos hacerlo. Lo voy a dejar hasta ahí para que entonces se queden con el gran interés de enterarse de qué se trata esta enfermedad y cómo puede afectar a nuestra salud. Pero nos vemos el próximo lunes y para quienes quieran venir aquí y escuchar de viva voz de las y los especialistas, el teléfono para apartar su lugar es el 5341-4435. Marquen desde este momento y nos vemos aquí el lunes de la próxima semana. Este es el resumen de la segunda hora. Si hay un diagnóstico que yo creo que no es el adecuado, si conozco mis derechos, sé que tengo derecho a una segunda opinión. La educación es un elemento clave, sobre todo, yo diría, robándome unas palabras de los institutos de medicina de los Estados Unidos, alfabetizarnos en salud. Ante situaciones que nos generan miedo, lo que hace es evitar. Y la evitación nos llevaría a una no adherencia al tratamiento, a un no cumplimiento. Psicólogos especialistas en salud que puedan ayudar a estas personas a ser más adherentes a sus tratamientos. El médico hace su labor, pero esto es un trabajo multidisciplinario. Hay que atender a los sanos para que no se enfermen. Claro. Y los que se enferman hay que atenderlo en una etapa primaria para que no se enfermen todavía más y puedan regresar, si es posible, a la salud. Y vamos a prevenir daños y problemas que pueden incluso llegar a la muerte. Y cuando mencionamos qué haces para cuidar tu salud, de entrada es prevenir. ¿Cómo prevengo para estar bien con mi salud? Haciendo cambios en mi estilo de vida que me lleven a mantener mi buena salud. Si existe ya alguna enfermedad, entonces me informo, voy a mis citas médicas, pregunto, anoto, para que eso también me facilite y me empodere. Bien, pues aquí estamos de regreso en Diálogos en Confianza, hablando de tu responsabilidad como paciente sobre tu salud. Hace rato intentamos hacer una llamada telefónica y nos falló el audio, pero aquí tengo ya la llamada del señor Jorge Luis Méndez, que dice así: el seguro social siempre es fatal, las recepcionistas, los doctores nunca están o los cambian y eso afecta enormemente la situación. No hay medicamento y aunque como paciente quisiera hacerse responsable de su salud, no puede por tanta negligencia. El dinero no alcanza para consultar a un particular y hay mucha deficiencia en los lugares que están a su alcance. No cuentan con los aparatos necesarios y eso complica todo. Necesita que los doctores que están ahorita, es decir, nosotros digamos la solución que le demos porque no es tan fácil, no está tampoco tan en nuestras manos, pero doctores, ¿qué le podemos decir al señor Jorge? Bueno, que lo que él dice es cierto, tenemos en un sistema de salud, hay áreas de oportunidad que resolver, sin embargo, la salud personal es nuestra responsabilidad y yo diría, no perdamos la esperanza. Existe Secretaría de Salud, existen médicos también, otro tipo de médicos, sé que a veces los recursos no están del todo, pero abandonarnos, decir, porque el sistema de salud no es bueno, mi salud yo la pierdo, también es como abandonarnos por completo. Y desplazar la responsabilidad de alguien más cuando la responsabilidad es la del paciente, ese es justo el tema del que estamos hablando hoy. Y como dices, doctor, existen diferentes instituciones a las cuales se puede acercar, u organizaciones, inclusive, dependiendo del padecimiento que tenga, ya hablamos hace rato de la Fundación para Diabetes, hay para alergias alimentarias, hay para diferentes enfermedades. Sí, doctor. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Bioética, está enfrentando esta situación desde 1992, en donde empezamos como Comisión Nacional formalmente, se ratificó esto y la permanencia de la comisión en el 2005, pero el objetivo es generar
en el personal de salud y en la población, obviamente, una conciencia ética de lo que significa las responsabilidades de las que hablaba el maestro. ¿Qué le sugeriría al señor Jorge? Yo creo que, vamos, le quisiera decir que se están tomando cartas en el asunto, que actualmente se están fundando, se están constituyendo comités de ética en los hospitales, que si bien no son cajas para quejas médicas, se está construyendo la idea de una conciencia en el personal de salud para hacer mejor nuestro trabajo. No se está desatendiendo ese asunto, es obligación de la Comisión Nacional de Bioética y vamos creciendo. Ahora tenemos prácticamente ya más de la mitad de los hospitales del país con 30 y más camas que ya tienen sus comités para que los conozcan y hagan uso de ellos. Todos estos dilemas que generan, que surgen en la práctica médica y la educación médica son motivo del tratamiento y del quehacer de estos comités. Ok, ¿algún otro llamado, Oscar? Mira qué llamada tan importante. Adriana Domínguez nos dice, está muy bien todo lo que están diciendo, pero ¿qué pasa si nos piden que controlemos el automedicarnos, pero nos bombardean en la televisión diariamente con medicamentos que nos quitan el dolor de la gastritis, por ejemplo? ¿Qué pasa con los anuncios de medicamentos? ¿Me ayudan en el tratamiento o me dañan en el tratamiento? Porque esto es automedicarse, porque al final la persona toma la decisión de tomarlo, comprarlo o no. Volvemos a lo mismo, doctor. Dos medidas prácticas, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? En el caso de don Jorge Luis Méndez, si él tuviera la amabilidad de anotar el teléfono 5524-7072, es el teléfono de la Dirección General de Arbitraje en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico justamente recibe las quejas o las inconformidades que tienen las personas porque no fueron bien tratadas en las instituciones de salud públicas y privadas. Ese es un camino que podría ayudar para atender su circunstancia y del público que esté en condiciones similares puede acudir. La segunda, respecto al tema de la publicidad de los medicamentos, sean de prescripción, que no está permitido en la Ley General de Salud, que se publiciten ante el público, sino los de automedicación, los que no requieren de receta OTC, médica, los OTCs. Yo sugiero acudir también a la comisión, a la COFEPRIS. Es la instancia que tiene la responsabilidad de poder inmediatamente actuar para que si en alguna pauta publicitaria se está dando información sobre medicamentos que no está siendo veraz, entonces ahí puede dirigirse esta persona. Pero yo te voy a decir a ti como paciente, tú estás viendo la publicidad, pero tú eres responsable de tu salud. Todos estos medicamentos que estás viendo, tú puedes, si quieres, digo, este analgésico me voy a tomar uno pero porque me duele la cabeza, pero me persiste el dolor de cabeza, ya está en ti ir a buscar un médico. Lo mismo con la gastritis, nosotros te va a ir un diagnóstico diferencial muchísimo más serio y vayas a tener una úlcera o un cáncer gástrico. Es decir, la responsabilidad, por eso es este programa, yace mucho en el paciente, doctora. Yo agregaría ante esta última pregunta de qué hacemos con todo lo que nos bombardea en la televisión, recordar que la capacidad de elegir la tenemos cada uno de nosotros. Está en cada quien. Otra pregunta, Óscar. Este es un comentario de Odrasha BGP, nos dice, la actitud es muy importante que el médico tenga capacidad de escuchar, generando la confianza que como paciente se requiere, exacto. Uno no quiere ir a ser regañado por el médico y definitivamente la salud es, si es mía, y deseo que eso se me transmita al ir a consulta, el ambiente que se puede procurar. Pero insistimos, si tú al médico, por ejemplo, le llevas una leal convicción de que estás preocupado por tu salud, anotando todo lo que te había dicho, cuál es tu tratamiento, es decir, si te lo cambian, tal vez, porque no puedo atenderte ese día o tuvo una enfermedad el mismo médico, y llevas todo eso, seguramente la actitud también o la relación paciente-médico será mucho mejor. Y yo voy a decir algo que me ha tocado mucho, estar de este lado de la consulta cuando te enojas con el paciente. Les voy a decir un caso, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad que tiene propensión a hacer cáncer de colon, se llama colitis ulcerativa crónica. Le digo, cada año te tienes que hacer regularmente una colonoscopía y tomar biopsias. Se sintió bien y dijo, ay, me vale. Regresó no con un cáncer chico, sino invadido por todos lados. Sí lo regañé, admito, culpable, pero la verdad es que es un poco de frustración para el médico cuando dices, le estoy dando todas las armas al paciente y el paciente no es el que se cuida, se nos sale un poco de las manos. Entonces, no justifico que regañen los médicos, aunque tengan 40 consultas, pero por eso es clave que tengas tú una buena educación médica, hagas tu parte,
hagas más fácil, más ágil la consulta y el doctor se va a entender mucho mejor contigo. Y regresaríamos aquí al aspecto educativo. Pensamos que solamente hay que acudir al médico solo cuando me duele algo, solo cuando ya noto que algo está mal. La prevención es importante. Yo creo que también es clave. eso tiene que cambiar en nuestro sistema de salud. Ir a hacernos un chequeo médico. ¿Qué tiene? Nada. Vengo a hacerme un chequeo médico. Eso es educación tanto para el equipo médico como para la comunidad. ¿Qué más, Oscar, por ahí que hay? Tenemos otra llamada telefónica. Esta es de Rebeca Macías y dice: dicen que uno debe prevenir sus enfermedades, pero si uno va al Seguro Social y no nos quieren atender bien, les dice uno los síntomas que tenemos y nos ignoran o son groseros. Aunque uno quiera, no hay médicos que lo apoyen. Así te vean con el sangrado y digas los síntomas, nunca saben nada. A mí me dan miedo los médicos del seguro. Si los médicos particulares no atienden del todo bien, no me quiero imaginar qué tanto les harán en el seguro. Esa es la opinión de algunas personas. Y ya les dijo el doctor qué es lo que hay que hacer en estos casos. Sí, pero también algo muy importante, lo que aquí se ha descrito en este último comentario tiene que ver con la confianza otra vez. No podemos nosotros decir que todos los médicos del seguro o todos los médicos del ISSSTE son médicos que no atienden bien a sus pacientes. Es probable que haya algunos médicos que no pueden hacer bien todo este momento de conexión con su paciente. Esto sería lo primero, pero como medidas prácticas que está al alcance del paciente, yo podría sugerir 3. Una, siempre que estemos frente al médico y que nos esté explicando un diagnóstico, nunca dejemos de preguntar aquello que no hayamos entendido. Es muy importante salir del consultorio y de la comunicación con el médico con la explicación clara de qué es el problema que tengo. Segundo, si me da una receta, preguntémosle al médico, porque muchas veces no escribimos con claridad las recetas, qué es lo que está ahí escrito y sobre todo de lo que está ahí escrito, con qué frecuencia y en qué presentación. Tercero, es muy importante, por lo que aquí se ha dicho, que aprendamos a leer los envases, las etiquetas, porque ahí viene información del uso de los productos que están relacionados con nuestra salud, no solamente los medicamentos. Y preguntar cuando se tenga. Por último, siempre que tengamos un signo de alerta que ya nos explicó el médico, no dudemos en acudir de inmediato con el médico para señalarle que está ocurriendo algo en la evolución de mi enfermedad que corresponde a un signo de alerta. Exacto. Bueno, ahí está clarísimo. Y ahora ya se nos está casi acabando el tiempo, pero yo quiero decir cuáles son los derechos que tenemos nosotros como médicos, enfermeras, todo el personal de salud. También tenemos derechos y se los voy a leer rápidamente, porque esto se trata de hacer equipo, no ponernos en contra, sino trabajar a favor de la salud. Número 1, ejercer la profesión de forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. 2, laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. Yo tengo en mi teléfono un mensaje que dice: no doy consultas por mensajito, porque todo el mundo quiere que lo resuelvas así. Eso no es ético ni es bueno ni para el médico ni para el paciente. 3, tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional. Es decir, un cirujano requiere tener un quirófano adecuado con el instrumental adecuado para poder llevar a cabo. 4, abstenerse de garantizar resultados en atención médica. Aquí, pues, nunca alguien tiene la solución definitiva. Un médico hace lo mejor posible, pero ustedes, aquí es independientemente de creencias o lo demás, hay muchas veces que un médico te asegura una cosa y realmente las cosas no salen como una receta de cocina. 5, recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como el personal relacionado con el trabajo profesional. El respeto es básico aquí y en China y en todo lo que tengamos que ver, inclusive tuyo hacia el médico. Tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. Hemos hablado aquí en el programa de lo importante es que vayan siempre con gente certificada que estén en educación continua. Si yo me quedo estudiando, yo salí de la carrera hace 20 y tantos años y me quedo con los conceptos de aquel entonces, no voy a haber evolucionado. Tengo derecho a educarme. 7, tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión. Hay mucha gente que se dedica a esto. Hay grandes institutos, hay grandes científicos en México, que eso es una gran ventaja. Asociarse para promover sus intereses profesionales. Existen todas las asociaciones médicas, asociaciones ya de enfermedades también, a donde ya les dijimos que ustedes pueden acudir. Salvaguardar su prestigio profesional, importantísimo. Y 10, recibir remuneración por los servicios prestados. Y esto sí es un anuncio como para nosotros los médicos. Es un trabajo, la verdad es un trabajo. Si tú vas a un restaurante, van a cobrar por la comida. Tú vas a ir con un doctor, el doctor tiene derecho a un sueldo por estar dando consulta. Algo que nos quieren agregar porque se nos está yendo el tiempo. Doctor. Yo resumo: el derecho a la información por parte del paciente.
Y también por parte del médico, derecho a la educación médica continua. Es decir, ambos, el binomio paciente-médico, tiene que educarse. Tenemos que aprender juntos. Tenemos que saber resolver nuestros propios problemas. Perfecto, gracias, doctora. Yo cerraría diciendo, esta es una labor en equipo, tanto paciente como médico y sociedad. Doc. Pues a mí me viene a la cabeza lo que escribió Goethe, un escritor alemán, que dice, no es suficiente con que conozcamos, lo importante es que apliquemos el conocimiento. No es suficiente que tengamos voluntad y estemos emocionados por hacer algo, lo importante es que lo hagamos. Entonces, estudiemos, conozcamos, eduquémonos, pero también actuemos. Claro, si no se quedan las palabras volando al aire y no sirven de nada. Oscar, ¿qué nos dicen por ahí antes de irnos? Pues hay muchísimos comentarios, la verdad es que no vamos a tener el tiempo, ya se nos acaba de hecho de leerlos todos, pero les agradezco a todas las personas que se han comunicado a través de las redes sociales y la recomendación de que si se perdieron alguna parte, bloque de nuestro programa o quieren recomendárselo a algún familiar o amigo, a partir de mañana lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter, perdón, no, estoy en mal. Internet, en YouTube. En YouTube. Y sociales. para hacerlo tienen que poner entonces Diálogos en Confianza y el título del programa de hoy, la salud también es responsabilidad del paciente, y ahí podrán encontrar el programa. Perfecto, pues ahí está. Hemos hablado de cosas muy importantes el día de hoy. En primero, la doctora dijo la palabra clave de todo este programa, que fue empodérate, ser responsable de tu salud, lleva las riendas. Por otro lado, quiérete. Yo siempre le digo a todo mundo que ahora sí que el cuerpo es el templo del espíritu, es lo único que tenemos con lo que nacemos y lo que entregamos al final de nuestras vidas. Hay que tenerlo lo mejor posible. Tampoco culpar, no es culpa de este médico o del otro. ¿Por qué me dio esta enfermedad? A veces suceden las enfermedades. Las enfermedades pueden ser genéticas, pueden ser por factores ambientales, por estilos de vida o porque te suceden simple y llanamente. Pero salte del lado de la víctima, quítate de la posición de la víctima, sino empodérate. Ya te pasó algo, toma las riendas sobre esto y ve cómo puedes resolver. Diabéticos, gran cantidad de diabéticos que tenemos allá afuera, a todos ustedes les encargo que se acerquen a aprender sobre su enfermedad. Verdaderamente estamos ante una ola de esta enfermedad que en un futuro puede ser un problema muy muy serio debido a las complicaciones, las cuales se pueden evitar o hacer lo menor posible si sigues el tratamiento adecuado. Y el tratamiento no es nada más, que es muy clave en este programa, hablar de una pastilla o una inyección. El tratamiento muchas veces son cambios en tu estilo de vida, son cambios en tu manera de ver las cosas para que te vayas sintiendo mucho mejor. Esto lo digo mucho con énfasis a los diabéticos, pero en todas las enfermedades hay áreas de oportunidad, también se mencionó ese comentario. Y bueno, pues ya se nos terminó nuestro par de horas que tenemos de estar platicando con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Les quiero dar las gracias a todos ustedes. Oscar, mil gracias. A todos nuestros panelistas, gracias por enriquecer este programa, porque dependemos muchísimo de ustedes, si no aquí estaríamos nosotros sentados sin mayor cosa que hacer. Y sobre todo, gracias a ti que estás ahí atrás de la cámara, atrás del Twitter, atrás de las redes sociales. Y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Cuídense mucho, soy José Bandera Quijano.